tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es lunes. Para nosotros es como el segundo día porque largamos los domingos, pero aquí estamos en el inicio formal de nuestra semana. Esto es solo una vuelta más y hoy tenemos un programa muy importante con invitados realmente de peso en el arco político, porque en Juntos por el Cambio, o bien en Juntos, porque me refiero también a la provincia de Buenos Aires, se empieza a redefinir, a reconfigurar tal vez la identidad de este amplio espacio opositor. Y digo amplio porque después de la derrota en manos del Frente de Todos, se mantuvo firme, se mantuvo consolidado a pesar de las diversas miradas, logró eso y eso es toda una conquista. Pero por supuesto hay tensiones en los liderazgos. ¿Vieron esa frase de Cristina, esa frase del kirchnerismo que decía: con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede? Bueno, algo así aplica también a Mauricio Macri. Con Macri no alcanza, sin Macri no se puede, pero no alcanza. Digo, en este espacio y en este tránsito de reconfiguración tenemos dos importantes invitados. Pero primero, Adriana Amado. Buenas noches. Ahí está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está lo que queda después de la intervención odontológica a Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. La mitad de Osvaldo Bazán. Tenemos el 48% de Osvaldo Bazán. Bueno, muy bien. Y ahora, María Eugenia Vidal. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. A ustedes. Ustedes saben, número 1 en la lista en la ciudad de Buenos Aires. Y número 2, Martín Tetaz. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí nos tienen, vamos a hablar largo y tendido sobre política y sobre economía, pero si ustedes me permiten, quiero largar por un lado que parece más disonante con los platos habituales de la política y la economía, pero también forma parte de la política, porque es la política de seguridad. Hoy venimos viendo lo que ocurrió con Chano, el cantante de Tambiónica. En este episodio ahora salió la madre a decir que en realidad él no agredió a ningún policía. Lo cierto es que todos sabemos que en esta situación de excitación psicomotriz, bueno, un policía, para defenderse, según la versión policial, le disparó un tiro y ahí, bueno, la polémica vino en si hubiera taser o taser, nunca uno sabe cómo se pronuncia eso, cómo le dicen, esto no hubiera ocurrido. ¿Cuál es tu mirada sobre el uso de estas pistolas eléctricas? Creo que bien usadas contribuyen a la seguridad. De hecho, cuando nosotros gobernamos la provincia, las compramos para el Grupo Halcón, que es un grupo de élite de la policía que interviene en toma de rehenes. Y en esas situaciones, muchas veces, utilizar esta herramienta evita males mayores. Entonces creo que fue una discusión que se ideologizó innecesariamente cuando podría haber sido una herramienta que si hubiera estado al alcance de la policía, tal vez podría haber evitado algo como esto. Bien, creo que en un momento se compraron, que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich había comprado, estaba destinado a algunas fuerzas en particular, creo que las aeroportuarias. Yo, sinceramente, no sé ustedes, Pablo, si recuerdan algún caso que se haya usado o se haya puesto en funcionamiento, creo o creería que no, ¿verdad? Nosotros las usamos en el caso de Grupo Halcón y los capacitamos también para eso, porque no es solamente comprar el tipo de arma que evite males mayores, sino también capacitar a la policía sobre cómo usarla, en qué casos usarla. Y la verdad es que es una herramienta válida. O sea, ¿se llegó a usar? Creo que sí, que se llegó a usar, me tendría que confirmar el ministro Ritondo, pero no comprarlas compramos y los capacitamos para usarlas. Bien, ¿y qué pensás vos? ¿Está sobreideologizado el uso de esta pistola? ¿Qué pensás que hay atrás del no uso de las taser o taser? Creo que en la Argentina muchas veces discutimos cosas que en el resto de los países del mundo no se discutirían. No hay una política de seguridad que te pone en un dilema o seguridad o derechos humanos. Se puede tener las dos cosas, con una fuerza adecuadamente entrenada, con bien capacitada y con todas las herramientas a disposición. Evitamos situaciones como estas. Taser, me dice la versión oficial, es según la Real Academia de no sé qué, me están diciendo, por acá es taser. Hay que recordar el tema de este caso de un policía atacado en el Malva Claro. y que muere. Digo, hoy me aparecía esta imagen, más allá de que es necesario esclarecer qué fue lo que pasó realmente ahí, pero digo, esto tiene que ver con la ciudad, donde vos ahora estás compitiendo nuevamente. Digo, la ciudad ¿Vos te parece que esto hay que implementarlo ya? ¿Tiene que ser algo común que se vea en la calle? Lo venimos diciendo desde la época que Mauricio era jefe de gobierno. Creo que sí,
que vos mencionaste muy bien ese caso. Creo que hay casos donde es de una enorme ayuda y ayuda a preservar la vida, no a ponerla en riesgo. Bien, Martín, vos, por supuesto, tu expertise central es la economía, pero ahora como candidato deberás nadar en todas las aguas y también te pido una mirada sobre el uso de este tipo de arma. Primero le quiero mandar un abrazo a Chano, personalmente, prefiero poner el foco ahí, quiero que se recupere, mandarle un abrazo grande. En segundo lugar, hago mías las mismas palabras. Hay un video que se está haciendo viral de Mauricio Macri con bigote, creo que era 2010, hablando de la importancia de las taser. Mirá, adelantaba 10 años ese video y adscribo 100% a lo que dijo, que es la misma línea de María Eugenia ahora. Es decir, no se puede... Y también, aunque parezca mentira, con la economía pasa una cosa parecida. Muchas veces nos podemos discutir la ideología del instrumento y nos olvidamos de discutir los fines. Es decir, acá hay un error, no tenemos que discutir los medios. Lo que tenemos que... en cada circunstancia habrá medios que serán más idóneos para resolver una situación y me parece que una herramienta más bien usada y con la gente capacitada siempre es positivo. Bien, ustedes saben que la campaña claramente largó de lleno y estuvo en Merlo el presidente. Y adivinen de quién habló, digamos, básicamente de la oposición. Quiero compartir con ustedes algunas de las frases más fuertes. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández en esta inauguración de viviendas. Este es un palo directo, no es gran intérprete político el que dice esto, soy yo. En este barrio quedaron 11.000 viviendas en entregar y siempre me pregunto por qué alguien querría privar a una familia de una casa. Yo lo que decía el análisis político es... Digo, está claro que esto va para vos, María Eugenia, y que te han elegido, has sido elegida y en todos los discursos te van a atender. Pelo y barba. Yo creo que qué bueno sería que toda esa energía la dedicaran a resolver los problemas concretos de la gente, ¿no? Esta elección no es una discusión sobre el pasado, es una discusión sobre lo que está pasando hoy y cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a volver a construir futuro en base a propuestas concretas. Siempre que un gobierno se va, hay viviendas que quedan sin terminar, por lógica, porque hay procesos de obra que no se terminan. Uno no hace una obra para que se termine hasta el último día que uno se va. Justamente se hacen sin especular, así como había viviendas sin terminar cuando nosotros asumimos la gestión. De hecho, dice, digamos, las largaron con Cristina Kirchner, el gobierno. Había viviendas, esas y otras, sin terminar cuando asumimos muchísimas, más de 11.000, pero en ese momento no pensamos que alguien no había querido darle la casa a la gente, ¿no? Entonces creo que en lugar de chicanas, de ataques a la oposición, sería bueno que pusiéramos toda nuestra energía en un momento tan delicado, tan difícil de la Argentina, hasta parece casi una falta de respeto no hablarle a la gente y a sus problemas del día a día, a que le falta la plata para llegar a fin de mes, a que se quedó sin trabajo, a que tiene miedo por la inseguridad, a que necesita que le den la segunda dosis de Sputnik. ¿Cómo vamos a resolver eso, no? Bueno, digamos, ustedes tienen un planteo, vos tenés un planteo, vamos a resolver las cosas del presente y del futuro. Pero las negras también juegan y el planteo va a ser, contame qué hiciste con los hospitales. Te han dicho 1000 veces esto, ¿no? También de destruido el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, tuvimos que rearmarlo, como frases muy fuertes, muy ampulosas sobre lo que quedó ahí. De hecho, digamos, el eslogan de este gobierno es Reconstrucción Argentina. Y la pregunta ahí es si van a contestar a eso o de todos modos van a hablar de presente y futuro. Los bonaerenses saben lo que hicimos. Lo vieron en las miles de traslados que se hicieron con ambulancias SAME que no estaban cuando nosotros llegamos al gobierno. Lo vieron en los más de 200 centros del conurbano donde seguramente se fueron a testear y fueron atendidos y fueron hechos a nuevo o puestos desde cero. Lo saben las guardias a nuevas que los recibieron cuando tenían sospecha de COVID. Lo vieron hacerse. Ahora, más que eso, lo importante es ver, y yo estoy tranquila, estoy muy tranquila con lo que se hizo y con lo que faltó. Y nosotros somos un espacio político que hizo autocrítica. Tal vez el primer presidente en democracia, en el caso de Mauricio, y gobernador en mi caso, que publicamos un libro lleno de autocríticas sobre lo que habíamos hecho mal y lo que teníamos que corregir. Y ya estamos mostrando cómo cambiamos en la propia conformación de las listas. Ahora, yo quiero discutir, porque el que nos está escuchando, todo este debate no le resuelve lo que va a pasar mañana. Si su comercio va a abrir, si su hijo va a volver a la escuela, si va a tener la segunda dosis de la vacuna. Todo eso no se lo resuelve esta discusión. Bien, vos dijiste que te parecía mal que Goyán dejara su puesto de ministro
para ser candidato. Después se dijo, y el propio Goyan dijo que se iba a quedar hasta fin de año, pero hoy Kicillof confirmó que va a ser Nicolás Crepla, hombre de la Cámpora, el nuevo ministro. ¿Qué opinas de esto? De Goyan, recién hablabas vos del tema de la pandemia, yendo a una lista, en este caso un lugar importante como es el segundo, y hoy lo vimos en un acto ya. Yo no lo voy a personalizar, pero sí digo que a lo largo de este año y medio de pandemia se vieron dos formas distintas de gobernar. Cómo gobernó la pandemia el gobierno nacional y el gobierno de la provincia y cómo la gobernó el gobierno de la ciudad. Fernán Quirós es hoy tal vez el dirigente, después de Horacio Rodríguez Larreta, más valorado de la ciudad. Pero hubo una decisión del gobierno de que los equipos de salud tienen que estar en una pandemia que todavía no terminó cerca de la gente. Y hay otra decisión del otro lado de la General Paz de que Goyan sea candidato. Son dos formas de gobernar que no se que esto lo simboliza una lista, pero que se vieron a lo largo de la pandemia en muchas cosas, en que hubo más testeos de un lado que del otro. En la ciudad se generaron 79 centros de testeo. Hoy pasé por uno caminando por la Plaza de Mayo y no tenés que tener turno, no tenés que tener nada. Pasás por la calle, vas ahí, te testeás y en unas horas te mandan por WhatsApp el resultado. Eso es una manera de gobernar la pandemia. Decirle a la gente, el 4 de agosto se abren la total de clases presenciales en tal nivel, y el 7, y el 24, el 23, y el 17, y la gente sabe lo que va a pasar y sucede. No le dicen algo que después no suceda. Esa forma de planificar, cumplir lo que se promete, ir paso a paso, no agitar el miedo, ser serios, es una forma de gobernar y también es una forma de armar listas. Bien, yo quiero compartir otro fragmento que creo que le puede interesar a Martín Tetaz. Vean esto. Algunos creyeron que el tema de la vivienda lo resolvía el mercado y crearon los créditos UVA, directamente dedicado a Martín Tetaz, porque siempre dice Martín Tetaz, bueno, fue muy defensor de este plan de viviendas UVA que, recordemos, está atado a la inflación. Bueno, por supuesto, lo que pasó con la inflación... Hay pocos indicadores que le dan tan mal a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como la política habitacional. Cristina se fue con menos carpetas en el sistema hipotecario que las que tenía de la Rúa cuando terminó su mandato. ¿Por qué? Porque no hay crédito hipotecario en países que tienen alta inflación. Argentina en el 2015 terminó con 1% del PBI, solamente 1% del PBI, en crédito hipotecario. Uruguay tenía 6, Colombia tenía 6,5, Perú tenía 4,5% del PBI, Chile tenía 18. Argentina una 18ava parte de lo que tenía Chile por no tener una moneda estable. Los UVA son un mecanismo que permitió el regreso del crédito hipotecario en contextos de alta inflación. La confusión que mucha gente tiene con el mecanismo y que algunos con mala fe, es el caso del presidente en este caso, con mala fe intentan confundir, es que obviamente en Argentina en los últimos 3 años los salarios reales perdieron, como en la guerra, perdieron 20% de capacidad adquisitiva. Entonces ahí dice, le cuesta pagar la cuota del crédito. Claro, 99,6% de la gente igual las está pagando al día. Siempre digo, ojo, porque el dato es la kriptonita de los kirchneristas. Entonces hay que utilizarla. 99,6% están pagando al día y sin mora su crédito. Se están comprando una casa, no una tele en 18 cuotas. Una casa, claro que están haciendo un sacrificio enorme. El mismo que está haciendo también un montón de gente que no pudo acceder a ese crédito y sigue alquilando y también le cuesta llegar a pagar el alquiler a fin de mes y también le cuesta llegar a pagar el colegio de los chicos y también le cuesta llegar a pagar la prepaga y también le cuesta pagar la cuenta de supermercado. Porque lo que hubo en Argentina fue una inflación galopante que corrió muy por delante de los salarios y que hizo que todos seamos 20% más pobres en Argentina, tengamos o no tengamos un crédito en este momento. Vos decís, vos hablas de los datos, pero más allá de asignarle la responsabilidad al gobierno kirchnerista por la ausencia de datos, tampoco es que se hizo algo sistémico. ¿Vos creés que desde el Parlamento se podría llegar a solucionar ese problema que lleva tantos años? Me parece que una de las cosas importantes fue la reconstrucción del INDEC, que es uno de los grandes logros del gobierno anterior y que este Martín, gobierno... vos si querés mirarnos a nosotros, Sí, libera el cuello. Y que Hacemos que el cuello puede liberarse. Es libre ese cuello, y que puede rotar. es que no tengo, es que yo no tengo cuello, ese es el problema. Puedes hablar conmigo. Vengo sin cuello. Justamente... me olvidé de cuál era la pregunta. No, que estás hablando del estás en lo INDEC. importante. El INDEC. Claro, fíjate vos que una de las cosas importantes que hubo ahí, sí, una política de Estado, después del kirchnerismo, es la reconstrucción del INDEC. Cambió el gobierno y sin embargo,
Pusieron a Marco Labaña, que está haciendo muy buen trabajo en el INDEC también. No, ya no se adulteran los números, no se le miente a la gente con cuál es la inflación en Argentina. Lamentablemente, esa poca cultura de los datos que recién la empezó a romper el gobierno anterior, faltó, por ejemplo, a la hora de la gestión de toda la pandemia. O sea, la gestión de toda la pandemia fue, como decía Tomás Bulat, con los 5 dígitos oscilantes, ¿no? Es decir, nunca hubo un dato certero, el gobierno no presentó el modelo epidemiológico que decía, bueno, esperamos que si tomamos esta medida tener tantos casos la semana que viene, tantos casos la otra semana. Nunca se supo. Había que esperar la reunión de los oráculos que se juntaban y a la salida decían a ver qué era lo que iba a pasar con tu vida, qué era lo que iba a pasar con tu negocio, qué era lo que iba a pasar con los chicos en la escuela. Es decir, todo estaba sujeto a discrecionalidad, mientras que vos tenías otros países del mundo que gestionaban con un tablero de control, con los datos, y la gente sabía que si tal indicador, por ejemplo, casos cada 100.000 habitantes, superaba tal número, se pasaba de fase 1 a fase 2 y así sucesivamente, lo que le daba previsibilidad a la gente. Entonces, los datos son importantes, gestionar en base a datos y en base a evidencia científica es lo que cualquier gobierno tendría que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que maneja plata que no es de él. ¿Y cuál es la responsabilidad de la oposición en este caso a lo largo de la pandemia? Digo, si el gobierno no dio los datos que tenía que dar, la oposición, ¿qué era lo que tendría que haber hecho para que la población hubiera tenido al menos esos datos o mayores certezas de lo que estaba pasando? Los datos de lo que pasó en la ciudad estuvieron siempre publicados. Se hicieron cientos de conferencias de prensa dando explicaciones del ministro Fernán Quiroz, que hablaba todos los días, del jefe de gobierno, de todo el equipo, pero además cuando daban bien y cuando daban mal. Claro, pero eso en la ciudad cuando eran responsables de los datos. Pero ¿de qué manera se le dijo al gobierno nacional que tenían que ser más claros lo que estaba pasando? Muchos pedidos de informes no respondidos en el Congreso. ¿Cuánta capacidad tienen, digamos, de cuán vinculante es la opinión de la oposición? La verdad que ahí dame los números. La diputada Carmen Polló hizo un trabajo muy importante en la Comisión de Salud, se presentaron muchísimos pedidos de informe, muchos no fueron respondidos, pero lograron que finalmente la ministra Bisotti, el ministro Ginés, cuando era ministro, fueran a la comisión, dieran explicaciones. Ahora, más que a la oposición, a los que le dé una explicación del gobierno sobre el manejo de la pandemia es a la sociedad. Sí, claro. ¿No? De hecho, hubo gente de la sociedad civil que contribuyó mucho. Mauro Infantino, por ejemplo, es uno de los que más contribuyó en la creación de COVID Stats, que es el sitio de estadísticas que compila las mejores estadísticas. Esto es increíble, las mejores estadísticas que hay en Argentina. Son de la sociedad. Son del sector civil, son de la sociedad civil, no son del Estado. Bien. Bueno, eso pasó con la sociedad civil en estos tiempos, ¿no? Digo, la organización de los padres, la organización de Vacuname, digo, que fue muy importante y la oposición está escuchando esos grupos, está entendiendo que esos grupos están haciendo cosas que podría hacer la oposición. Yo creo que esos grupos llegaron para quedarse y que lo que ahora tenemos que hacer es ver cómo esos grupos toman un lugar permanente en la decisión de la política pública. Lo que pasó con los padres y las escuelas no tiene que ser solamente una discusión para que las escuelas vuelvan a abrirse. Tiene que ser una discusión sobre qué educación pública queremos. Cuando en la Argentina debatimos qué educación pública queremos, están los gremios, está el gobierno y a veces los especialistas de educación. Bueno, me parece que los padres tienen que empezar a tener una silla, porque se trata de la educación de sus hijos. Y parte de lo que tenemos que hacer en el Congreso con Martín y con otros con quienes seamos votados es, bueno, ¿cómo vamos a legislar para que esa silla esté? Más allá de la decisión del ministro de Educación de turno o no. Y estamos trabajando en un proyecto para eso. Bien, cuando vos fuiste gobernadora tuviste un paro de muchos días de educación y cuando vos mencionas la autocrítica, una de tus autocríticas, o quizás una de las más fuertes, es no debió haber durado tanto eso, no evaluamos el costo que tenía que tantos días los chicos estuvieran afuera. ¿Cómo te pararías hoy enfrente de los gremios docentes o cómo pensás que sería tu relación con un Baradel? En realidad, más que con los gremios docentes que demostraron su nivel de compromiso político en esta pandemia, es cómo sería esta discusión con los padres sentados en la mesa y con los docentes, ¿no? Creo que nuestro error fue que el conflicto dejó de ser un conflicto con los gremios y eso generó mucha incertidumbre en los propios docentes. ¿Y cómo? Si dejó de ser con los gremios, ¿cómo fue? Porque los docentes en un momento sintieron, más allá de quién tenía razón, que no les estábamos resolviendo su problema, que era el salario, y que no le estábamos dando continuidad a los chicos en sus días de clase. Y tenían razón. Fue un conflicto innecesariamente largo y la pandemia nos enseñó a toda la sociedad, pero también a los dirigentes políticos, el valor de un día de clase perdido. Que espero que a partir de que se termine la pandemia, todos hayamos aprendido. Pero eso se hubiera resuelto concediendo lo que pedían más rápido. ¿Cómo lo hubieras resuelto antes? Digo, para saber para futuro.
seguramente se hubiera resuelto si hubiéramos reasignado partidas de otras áreas igualmente sensibles, porque no era elegir entre gasto superfluo y gasto necesario. Siempre es seguridad, salud, educación, obras para que la gente deje de inundarse. Y bueno, seguramente habría que haber reasignado gastos de otras áreas para responder más rápido al conflicto. Qué paradoja que en aquel conflicto una de las propuestas de la provincia era garantizarles a los docentes toda la inflación más 1%. Y los gremios consideraron que era muy escaso ese 1%, fueron al paro, suspendieron las clases y finalmente terminaron perdiendo contra la inflación los últimos 3 años los sindicatos docentes. Pero está bien, pero digamos, una cosa es como el mundo debería ser y otra es como el mundo es. Y el mundo es, muchos, no todos, pero muchos sindicatos se sienten más a gusto con un gobierno, llamémosle peronista o kirchnerista. Y eso, si ustedes vuelven al gobierno en 23, va a ocurrir. ¿Y cómo sería en esa ocasión? Porque los jugadores no variaron muy fuerte de ideas y de creencias. ¿Se comportarían de un modo bastante parecido o no? ¿Sabés cómo se terminan las presiones de las patotas y de los grupos de interés? Con democracia, con más democracia. Cuando vos pones a la gente a opinar masivamente, cuando sentás a los padres en la mesa, cuando sentás en los padres en la mesa se les hace un poquito más difícil. Y si te apuran con eso, consulta popular, los haces votar a todos los padres, a ver si quieren las escuelas abiertas o si quieren las escuelas cerradas. El inicio de la debacle del gobierno de Alfonsín fue la famosa ley Musi cuando perdió el debate por la reforma sindical. Y esa es una de las grandes batallas que hay que dar en Argentina. Hay que democratizar todas las organizaciones en Argentina, empezando por los gremios. Pero vos, María, porque digamos, la diversidad está también, puede estar en esta mesa. ¿Vos pensás como él? Yo creo que cada vez hay algo en lo que yo coincido con Martín plenamente, y es que cada vez la gente tiene más poder, por suerte, y menos los dirigentes. Y eso es bueno. Y eso se ve en lo que pasó en la pandemia, en las movilizaciones, en el despertar del grupo de padres. Eso se ve en las redes hoy. Eso se ve en todo lo que pasa donde la gente tiene el poder de expresarse y decidir. Ya no es más, te doy mi voto cada 4 años y dentro de 4 años nos vemos. No, hay una interpelación. ¿Se vio eso en el armado de las listas? Yo creo que sí, que Martín es la expresión de eso, que Sabrina Mejecha es la expresión de eso, que Facundo Manes es la expresión de eso, que Seguí en Neuquén es la expresión de eso. Creo que Juntos por el Cambio hoy es más amplio y que el hecho de que haya paso en tantos distritos es bueno porque nos estamos agrandando, nos estamos ampliando y hay más que se van sumando. Pero Recién el presidente hablaba de vos, también Kicillof lo hizo, y aparte de enfocar en la provincia la campaña con vos, también va a aparecer Mauricio Macri nombrado. ¿Cuál te parece que tiene que ser el rol de Macri cuando vuelva, que está varado? Pero ¿lo querés en la campaña? ¿Te parece que tiene que correrse y dejarlos a vos, a Santilli, a hacer su propio camino? Primero, te tomo este pequeño comentario. Mauricio Macri no está hoy acá con nosotros porque está varado, como miles de argentinos, a los que todavía no se les respondió cuándo van a volver a su país, ¿no? Es uno más, no se metió en la cola de nadie, no se salteó la cola, ¿no? Digo, esa es acá no estamos parados hoy, no es que Mauricio no está en la campaña, el gobierno todavía no le dijo cuándo va a volver. Y creo que él es parte de este espacio, como somos muchos, y expresa y representa a muchos argentinos que lo siguen acompañando y que están de acuerdo con su gestión. Y Juntos por el Cambio es un espacio amplio, que tiene valores en común, eso es lo importante. El otro día me preguntaban por cada uno de los integrantes de la lista. Miren, con muchos como con Martín no nos conocemos hace tanto. Ahora, yo estoy segura que si estamos en la misma banca, los dos vamos a votar, si bien el gobierno dice más impuestos, los dos vamos a votar que no. Y si el gobierno viene y dice un fiscal impuesto por mayoría simple, por nuestra mayoría simple, como jefe de todos los fiscales de la justicia, los dos vamos a votar que no. Entonces hay un valor en lo que garantiza esta unidad que tiene que ver con qué queremos representar. Si queremos defender la libertad, si queremos defender la educación pública y el trabajo como manera de progresar en la vida o no. Pero volviendo a lo de Macri, una cosa más, sí. déjame cerrar lo de Macri. Claro. ¿Le ves futuro político? ¿Lo ves que puede ser candidato en el 2023? Eso no lo voy a decir yo, ni Martín, ni nadie, lo va a decir la gente, que es lo mejor que pasa en política. Siempre decide la gente, él tiene que decir a qué quiere aspirar y que si quiere volver y cómo, pero siempre la gente es la que decide. Bien, y hay como una clave de lectura, de análisis de esta reconfiguración del espacio Juntos por el Cambio, y es cómo se plantan frente al kirchnerismo. Digamos, hay un sector que ustedes lo conocen, que en general piensa que, digamos, que es un baile imposible, que no podés sacar a bailar al kirchnerismo porque tarde o temprano te va a pisar.
entonces que ahí no hay mucha negociación. Hay otra posición que es siempre hay alguien con quien hablar, etcétera. ¿Cómo te sentís vos, María Eugenia, en este sentido que cuando vos en algún momento dijiste yo chateo con Máximo, se hizo una interpretación de decir, bueno, ¿cómo si chatea con Máximo y sé que se los acusa a la familia Kirchner de A, B y C, ¿cómo entonces se puede negociar o hablar ahí? ¿Reconoces que hay un malestar de un núcleo sobre ese tema? Primero hay un diálogo institucional que tiene que estar siempre. Máximo, más allá de ser Máximo, es el jefe de la bancada del oficialismo elegido por la gente, ¿no? Y en la democracia nosotros no elegimos con quién dialogamos, lo elige la gente en su voto. Ahora, el diálogo no es sinónimo de concesión. Para mí, diálogo y firmeza no están divorciados. Yo puedo dialogar con alguien y saber dónde me planto y qué peleas estoy dispuesta a no negociar y en qué otras creo que se puede acordar. Y el límite claro en la vida y en la política siempre te lo ponen los valores. Entonces, yo nunca voy a negociar que lo que la gente se ganó toda su vida y se puede comprar un terrenito o si tiene un comercio propio, alguien pueda venir a sacárselo. No es negociable. Es la cultura del esfuerzo, es la cultura del trabajo, es el derecho a tener una propiedad privada. No es parte de la negociación. Que haya libertad y que no tengamos un poder judicial que responda a ningún gobierno, ni a este ni a ningún otro, no es negociable. Entonces, hay cosas que son claritas y que, por lo menos a lo largo de toda mi vida política lo fueron y di testimonio de eso. Y eso no quiero decir que si hay algo bueno para la gente, y recuerdo una ley que fue unánime durante la pandemia, la de donación de plasma, ¿no? Que apenas apareció que la gente quería donar plasma, no estaba regulado. Y recuerdo que Cristian Ritondo y Máximo Kirchner firmaron un proyecto y salió inmediatamente por unanimidad. Bueno, en esas cosas nos tenemos que poner de acuerdo y rápido. Bien. Ahora, no tenga duda que si el peronismo gana con mayoría y consigue la mayoría que necesita en ambas cámaras en estas elecciones, va a volver a pasar lo mismo que pasó en el 2011, cuando dijeron vamos por todo, y no negociaron nunca más. O sea, el momento en el cual el kirchnerismo tuvo que negociar y sentarse a conversar fue cuando perdió elecciones, no cuando ganó. La actitud siempre que ganó elecciones y sobre todo cuando ganó mayoría en ambas cámaras, que es lo que estamos tratando de evitar en esta elección, fue la actitud de cerrarse y de tratar de imponer sus ideas al resto de la población. Bien, Martín, y seguramente se va a hablar de economía. ¿Qué pensás que debería, si llegan a ser gobierno en 2023, digamos, vos decís, pará, no comas el postre, si todavía está el plato principal que son estas elecciones, pero también la gestión económica se va a conversar sobre eso. ¿Qué se debería hacer diferente como planteo, como conceptual? Yo empiezo a trabajar desde ahora porque mucha gente no lo sabe, pero el Banco Central está regulado por una ley que se llama Carta Orgánica del Banco Central, que emana del Congreso y que es la ley que podemos hacer si la reformamos, que le quite la máquina de hacer billetes al presidente. A este presidente y al que viene. Que ningún presidente nunca más en Argentina vuelva a tener la posibilidad de vilipendiar la moneda, de destruir la moneda como la destruye cuando emite para financiar su propio gasto. Es lo mismo que hicieron países como Chile, como Bolivia, como Perú. En Perú acaba de ganar un presidente de extrema izquierda, con ideas que atrasan unos 200 años aproximadamente, pero lo primero que hizo cuando fue confirmado en el cargo es decir, voy a mantener al presidente del Banco Central, no voy a cambiar al presidente del Banco Central. Eso hace que aunque en Perú tienen una inestabilidad política formidable y tuvieron preso... Tiene más estabilidad de su moneda. Tienen estabilidad con su moneda, tienen estabilidad de precios, no hay inflación. No estamos hablando de poner un cohete en la luna, que hay tecnología que no la manejan pocos países en el mundo. Estamos hablando de terminar con la inflación, que el 95% de los países en el mundo lo lograron. Quiere decir que sabemos cómo hacerlo. Ese tiene que ser el objetivo número 1. El objetivo número 2 tiene que ser... Entonces el objetivo número 1 es devolverle la autonomía al Banco Central. Exactamente, exactamente. Recordemos que se reformó hace unos años la Carta Orgánica del Banco Central y dijeron, esa caja, ¿sabes qué? A lo mejor la podemos también manejar nosotros. Esa fue la pelea con Redrado, oportunamente. Tal cual. Bueno, el error de Redrado y el error de Macri también cuando abandonó la política antiinflacionaria y terminó peleado con Sturzenegger y saliendo Sturzenegger del gobierno. Eso es lo que tenemos que aprender para atrás. Para dejar de hacer un ápero Macri, ápero Cristina, tenemos que ver cómo resolvemos el problema de la inflación en Argentina. Sabemos cómo hacerlo. Lo que necesitamos es el consenso
de convencer a la mayor cantidad de gente posible para que la propuesta no pueda ser rechazada en el Congreso, para que nadie se pueda oponer a algo tan obvio como es frenar la inflación en Argentina. Yo les puedo asegurar que si nosotros modificamos la Carta Orgánica del Banco Central y le sacamos la máquina de hacer billetes al presidente, en 10 años máximo se termina la inflación en Argentina. Pero podemos ampliar eso porque es fuerte Claro. como declaración. Si haces qué, se termina la inflación. Con la autonomía del Banco Central... Sí, Pero la inflación preexiste a la modificación esta que decimos del Claro. kirchnerismo Hay un de la poco, Carta por eso Orgánica. digo que en 10 años como máximo, porque hay una serie de procesos propagadores, hay un poco de inercia inflacionaria, hay, por ejemplo, contratos que se indexan por la inflación pasada, por ejemplo, los alquileres de los cuales hablábamos más temprano, por la nueva ley de alquileres, ahora se van a indexar mirando la inflación pasada. Entonces, aunque vos pararas mañana la inflación, lograras que aterrizara el Banco Central Europeo en Argentina y de golpe tomara el control y ya no hay más inflación en Argentina, en febrero, en marzo, en abril, a la gente que le aumenta el contrato de alquiler aumentaría automáticamente la inflación. Entonces, hay un poco de inercia en el proceso, por eso va a llevar un tiempo que termine de bajar la inflación en Argentina, pero yo estoy seguro porque es la experiencia internacional, porque es la experiencia de nuestros vecinos, que si nosotros le sacamos la máquina de hacer billetes a la institución del presidente... Pero ¿cómo te financiás? Pues yo supongo que, digamos, siempre se dice o te financiás con emisión o toma de deuda. El Congreso... Argentina, Mira, digamos, no cuando Juan gana Bautista lo que Alberdi- gasta. ¿Con qué lo compensás? Cuando Juan Bautista Alberdi escribió Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, había aprendido de la experiencia absolutista de Rosas. Y para evitar esa experiencia absolutista del rosismo, que es muy parecida, tiene un denominador muy común con el kirchnerismo ahora, ¿qué fue lo que hizo? Fue sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir moneda, sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir deuda, sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de disponer los gastos. Todo eso en cabeza del Congreso. Es el Congreso que tiene que decir. Pero ¿de ¿Vos dónde querés gastar más? ¿Vos querés gastar más? Andá al Congreso, presentá un presupuesto y pedí un aumento de impuestos. Hacete cargo. Disponé el aumento de impuestos necesario para financiar tu gasto público. Claro, ¿qué va a pasar cuando hagas eso? No le vas a poder echar la culpa a los empresarios, que son, no, los empresarios son los que aumentan los precios, no, los gremios son los que generan la inflación, no, es el especulador el que genera la inflación. Te vas a tener que hacer cargo vos, sos vos el que genera la inflación, sos vos el que está generando una presión tributaria más alta, porque entonces, si la sociedad quiere más gasto público y quiere más impuestos, perfecto, Pero estamos en el mejor del mundo. a ver, vos estuviste en desarrollo social, sabés también, digamos, Argentina no gana lo que gasta y hay una enorme cantidad de la población, son millones que necesitan todavía planes, la muleta porque no hay pierna todavía. Esto es así. Hasta que eso se compense y si todo sale bien, ¿de dónde sacás esa diferencia que necesitas? Hasta ahora era por deuda o por emisión. ¿De dónde Sí, sale? no, hay una sorpresa que se van a llevar mucho cuando pase esta pandemia, ¿no? Y que es que algo que nosotros venimos denunciando hace tiempo desde distintos lugares que me tocó estar, pero venía haciendo esta denuncia. Este gobierno hizo un ajuste brutal en las jubilaciones, que son el 50% del presupuesto. En las jubilaciones le sacó 10 puntos de aumento que les tocaba a los jubilados, se los choreó directamente. 10 puntos de aumento que les tocaba a los jubilados. El año pasado se los chorearon suspendiendo la ley de movilidad. Le ajustaron 13% los salarios en términos reales del sector público. Lo mismo que hizo saltar a De la Rúa en el 2001, lo hizo el gobierno el año pasado. Pero lo hizo diciendo, nosotros de ninguna manera vamos a ajustar los salarios, no estamos de acuerdo con ajustar. Entre los jubilados y los bancos yo siempre voy a elegir a los jubilados, pero cuando tuvo que elegir, eligió a los bancos, no eligió a los jubilados. Los jubilados los cagó. Perdón que le use un francés ayornado, pero los cagó. Le sacó 10%. Entonces hizo un ajuste que hace que cuando pase la pandemia, vamos a ver que en realidad no hay tanto déficit que necesite financiamiento monetario. De hecho, mira el dato. El año pasado hubo 2,2 billones de emisión para financiar el déficit. Este año probablemente termine con 1,3 billones, a pesar de que hay 50% de inflación. Quiere decir que en términos reales, este año vamos a emitir una tercera parte de lo que emitimos el año pasado. Y si todo sigue así, y la pandemia, si Dios quiere, estamos todos vacunados el año que viene y volvemos a una cierta normalidad, el agujero fiscal va a ser bastante más chico de lo que estamos pensando. Y entonces es fácil o relativamente posible construir un consenso, incluso con el propio oficialismo, que diga, bueno, me limito, le saco la posibilidad de que el Ejecutivo hoy y mañana pueda tomar la máquina de hacer dinero. Sí, y ¿pensás hacer que un desastre. hay posibilidades de un consenso con la oposición por eso? Porque da la impresión de que es el que gana se queda con todo. Hay dos ideas de país que son distintas. Cada vez que viene un político oficialista dice exactamente lo contrario de lo que vos decís. Sí.
Digo, Si ¿cómo se ganamos eso? nosotros, yo me voy a encargar de hacer docencia durante estos 4 meses que faltan hasta noviembre, para que si ganamos nosotros sea virtualmente imposible oponerse a una reforma del Banco Central. Voy a dedicar cada minuto de cada espacio, en cada canal, a contar por qué hay que sacarle la máquina de hacer billetes al presidente. Si insisten en eso y si después de eso encima nosotros ganamos contundentemente las elecciones, me parece que el mensaje va a ser lo suficientemente fuerte como para que todavía el Poder Ejecutivo siga resistiéndose al cambio y lo mantenga en el Congreso. Vidal, ahí Mario Negri dice que en esta elección se define, por ejemplo, que estamos a 7 diputados de ser Venezuela, con lo cual la Cámara de Diputados va a tener nombres pesados, el tuyo, el de Santilli, van a ir a discutir ahí, del otro lado van a estar Máximo Kirchner, Sergio Massa. ¿Vos pensás que, y vas a tener una posición respecto de la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal, que son cosas que el oficialismo, el gobierno quiere, y Cristina quiere que se sancionen, que no, por ejemplo, ahora no se logró? ¿Cuál es tu posición respecto de estas cosas? No se trata de lo que Cristina quiera o no quiera, se trata de lo que sea mejor para la sociedad. Y no es bueno para la sociedad que quienes investigan, que el jefe de los que investigan la corrupción en Argentina, los que investigan el narcotráfico en la Argentina, los que te van a atender el teléfono y van a investigar un secuestro extorsivo, sean empleados de un jefe puesto por el poder político. No está bien. Y elegido por mayoría simple. Eso no está bien. Lo que importa es que ese tipo de lugares de la justicia, para que sean independientes, sean consensuados con la oposición. Lo mismo con la reforma judicial. Esta reforma judicial que está en discusión en el Congreso no resuelve los problemas que la justicia le genera a la gente. No son para que si tenés que hacer una sucesión familiar no tardes años. No son para que si tenés un juicio por alimentos la justicia no tarde años. No son para que si querés adoptar un hijo te pases toda la vida esperando. No resuelve tus problemas. O si alguien te asalta, no sientas que entra por una puerta y sale por la otra. Están discutiendo los problemas de los políticos, esta reforma judicial, no los problemas de la gente. Entonces, si vos volvés siempre a qué es lo mejor para la gente, no te equivocas. Y desde ese lugar es la posición que nosotros vamos a tener, que no es más que coherente con la posición que hemos tenido los últimos 2 años. Pero ¿vos estarías de acuerdo con la afirmación de Negri de que estamos a 7 bancas de la autocracia total o de Venezuela? Estamos a 10, digamos. Yo igual estuve en una discusión con Mario sobre si son 7, si son 10, cómo cuentan los aliados, Pero el no concepto importa. es, ¿estás a 10 de Venezuela? Más allá de seamos Venezuela o no, yo creo que a ningún gobierno hay que darle el control absoluto y el poder. Pero Y estamos en Venezuela. este gobierno ha avanzado sin tener la mayoría simple en diputados sobre nuestras libertades. O sea, si en el último año y medio tuvimos los DNU que tuvimos, queremos una ley en discusión de superpoderes en el Congreso, ¿vamos hacia más democracia o hacia menos democracia donde hay la mayoría absoluta? Entonces, hoy no seremos Venezuela, pero vemos Formosa, vemos Santa Cruz, no son modelos más cercanos, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Y además tenemos un gobierno que frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a Nicaragua, o no condena o hace silencio. Y creo que esa también es una manera de expresar su posición general. Mariu, no solo no condena o hace silencio, el tercer candidato a diputado que va a tener que elegir la gente en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Heller, con Cuba incendiada, prendida a fuego y la gente pidiendo libertad en la calle, le dijo a un agregado, a un embajador, a un cónsul de Cuba: patria o muerte, venceremos. Eligió el camino de la violencia política, eligió el camino de mantener el statu quo que tanto hambre y tanta falta de libertad está causando en Cuba. O sea que un voto hoy por ese diputado que tiene la lista del peronismo en la ciudad de Buenos Aires es un voto porque se mantenga el statu quo en Cuba. Es un voto para que Argentina vaya a ese modelo, a un modelo parecido al modelo cubano. No es que nosotros se lo estamos haciendo decir. Él mismo lo dijo sin ponerse colorado. Pero así como ustedes hablan de la expectativa de la gente, no pueden desconocer que la expectativa de la gente con relación al Parlamento y con relación a los políticos es la más baja. Es decir, el prestigio que tiene el Parlamento es bajísimo y Argentina está entre los más bajos del continente. ¿Cómo le pueden explicar que esta vez sí? Esta nueva elección sí puede cambiar un rol bastante deslucido, por lo menos para la opinión pública del Parlamento. Yo siento que hoy la Argentina está en una profunda, y los argentinos, en una profunda desesperanza. Y eso es parte de responsabilidad de los que hemos gobernado y de los dirigentes políticos. Ahora, no somos todos iguales. Muchos podemos explicar nuestro patrimonio, muchos podemos explicar de dónde venimos, no tenemos causas de corrupción y hemos dado peleas, y otros no. Muchos hemos sido coherentes y otros no.
Y dentro del Parlamento hoy hay buenos ejemplos de eso. Muchos diputados de nuestro bloque que yo podría poner de ejemplo que expresan esos valores y que los van a seguir expresando, sobre todo con los 2 años que tenemos por delante, donde además de resistir el avance sobre nuestras libertades y el avance del gobierno, creo que es muy importante que haya un freno, un límite. Cada vez más los argentinos están diciendo, así no va, no es por acá. Basta, no te di el poder para que avanzaras tanto sobre mi vida, no me atropelles, no me impongas lo que crees que yo haga. Bueno, hay muchos que están expresando eso. También noviembre es una gran oportunidad para decirle a quien gobierna, como en cualquier elección intermedia, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Ahora, Vidal, estamos hablando del kirchnerismo, pero hoy, yendo ya a la interna de ustedes, Manes dio una declaración bastante fuerte diciendo, espero que no se gasten los impuestos porteños en la campaña. Y un ex ministro tuyo, Cristian Ritondo, hace un rato le salió a contestar bastante fuerte en lo que parece la discusión interna de ahí. ¿Pero qué te parece esto que dice Manes de que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña? Primero, no tengo duda sobre la transparencia del gobierno de la ciudad y que eso no va a suceder. Y en segundo punto, no creo que ese es el camino. Nuestro adversario no es el candidato de la otra paso o el candidato de la lista alternativa, así como mi adversario no es Ricardo López Murphy. Claro. Y en buena hora que se haya sumado para ampliar el espacio y que la gente tenga más capacidad de elegir. Mi adversario es el 40% de pobreza, son los 200.000 puestos de trabajo que se perdieron, es la gente que se siente insegura, es poder fortalecer el sistema de salud para responder cuando la gente más lo necesita. Ahí están mis peleas, ahí están mis batallas, ahí donde voy a estar yo. Este es el tuit que decíamos. Sí, ahí, pero fíjate que lo tenemos para mostrar. Manes dijo esto de... Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña y Ritondo le salió fuerte. Bueno, hablando de salir fuerte o salir menos fuerte, yo creo que hay un tema que no podemos no mencionar que tiene que ver con la prueba de la fortaleza. ¿Cuán fuerte sos para enfrentarte o plantarte frente al kirchnerismo que en algún momento supo decir vamos por todo y nunca dijo no íbamos por todo, digamos? Si puede, avanza. Entonces hay como una discusión sobre si ser fuerte es declarar fuerte. Y una mirada también sobre vos y es, ¿debería declarar más fuerte María Eugenia? Si declara menos fuerte, es que no es fuerte. ¿Entendés el planteo? ¿Qué contestarías sobre eso? Primero, yo no voy a dejar de ser lo que soy. Con mis fortalezas, con mis debilidades, siempre me mostré tal cual era. Y no voy a cambiar por una elección o por una campaña. Siempre fui yo. En segundo lugar, enfrenté cosas peores que el kirchnerismo. Viví en una masa y militar 4 años con mis hijas por amenaza de los narcos, del juego ilegal, de los barra bravas. Hay 100 jefes de barra bravas que lamentablemente ahora salieron en libertad, pero que durante mi gobierno estuvieron presos. Hay tranzas que no volvieron a vender en los barrios y lamentablemente hoy volvieron a los barrios. Pero mientras yo fui gobernadora, todas las peleas que había que dar, difíciles, las de verdad, las que de verdad te muestran el carácter, en la firmeza, las di. No insulto por televisión, no descalifico, no le digo imbécil a nadie, no le digo ni nazi ni fascista. Eso me convierte en débil, en tibia, en moderada. Eso no lo voy a hacer nunca. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que pelear lo que hay que pelear de verdad. María Eugenia, mucha gente se pregunta ¿qué hiciste en el último año y por qué no estabas dando la cara en el momento que mucha gente necesitaba eso? Está bueno que así como definamos qué es dar la pelea, es qué es estar. Y yo, es cierto que no di el debate público, pero sí estuve. Seguí haciendo política, seguí dentro de mi partido dando el debate partidario. Seguí estando gente en todas las del Consejo Nacional, en las reuniones del partido de la provincia, en Capital. Y seguí, lo más importante, estando cerca de la gente. Por Zoom, cuando la pandemia me dejaba salir saliendo, haciendo mi parte. Y lo más importante, que también está bueno contárselo a la gente porque no lo sabe, me fui a trabajar. Yo no vivo del Estado, yo no ocupo ningún cargo público. A mí la gente no me eligió como gobernadora y me fui a buscar trabajo. Me fui a dar clase a universidades, me fui a trabajar para organismos internacionales, me fui a trabajar para el sector privado y laburé como toda mi vida 10 horas por día para bancar mis gastos y los de mis hijos. Entonces también hice eso durante ese año y medio, además de escribir un libro y de reflexionar también, porque esta autocrítica que nos piden, este crecimiento, esta evolución que hoy estamos mostrando, también es producto de la reflexión. Martín, un poco la última tiene que ver con esto, la autocrítica. Y algunos dicen, hacen una autocrítica. Yo, en lo personal, creo que es valioso.
desde lo personal. Pero el peronismo no hace mucha autocrítica y avanza, y digamos, menos neurótico y vamos, adelante. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que es positivo. Vos sumate también, María Eugenia. Ahí te digo, perdóname Martina, vos como que sos psicólogo. Siempre mejor un neurótico que un psicópata. Bueno, yo prefiero estar ahí siempre. Muy bien, está bien. Pero ¿sabés por qué estoy preguntando esto? Porque se desnudan y se flagelan en la plaza pública y mirá qué hace ese, qué hace el la otro. autocrítica tiene un sentido que es el sentido de aprender y de poder mejorar en las propuestas y de poder resolver los problemas de Argentina. Cuando vos venís hace muchos años, en mi caso particular, hace 30 años que estudio los problemas de la Argentina, que escribo propuestas alternativas en artículos, en libros, y bueno, hoy me toca desde un lugar distinto. ¿Cómo no voy a aprender del pasado? Yo empecé a estudiar economía porque soy hijo de la hiperinflación de Alfonsín, siendo radical de la hiperinflación de Alfonsín en el 80. A mí me dolía que me dijeran en los 80, vos no podés hablar de economía. Los mismos que, por supuesto, creían que Cavallo era Gardel y decían que era un fenómeno y ahora no lo pueden ver a Cavallo, porque los peronistas también se olvidan rápido de a quién apoyan y a quién no. Pero yo me hice fuerte en economía justamente porque quería poder explicar lo que le había pasado a la Argentina para además no volver a cometer esos mismos errores. Entonces aprendí de los errores. Yo no podría negar la hiperinflación que le ocurrió a Alfonsín, pero también le tocó asumir con 650% de inflación. Nadie te la cuenta. Yo no niego el que a Macri no le fue bien, lo he dicho muchas veces, además lo he dicho antes de estar ahora en la política, lo he escrito muchas veces y lo he dicho, que le fue mal. Chocolate por la noticia que le fue mal a Macri en la economía. Pero tampoco Macri asumió no fue como Cristina. Cristina es la única presidenta de la democracia que asumió creciendo a tasas chinas, que asumió con superávit fiscal, que asumió con superávit externo, que asumió con dólar competitivo y tarifas competitivas, que asumió con reservas que crecían. Todo eso lo perdió. Todo eso lo perdió, con la soja 600 lo perdió. Con los mejores precios internacionales de los últimos, hay que irse hasta 1946 para encontrar precios internacionales tan buenos para la Argentina, casualmente también en un gobierno peronista, hay que irse hasta el 46. Nunca volvió a haber una condición tan favorable para Argentina. Perdió todos los indicadores favorables, asumió con 179.000 millones de deuda, entregó con 243.000 millones de deuda y con un déficit fiscal escandalosamente alto. Si ello hubiera entregado igual que como recibió, no hubiera crecido la deuda en Argentina, en el gobierno que siguió. Porque la deuda es hija del déficit. Sin déficit no hay deuda. Entonces, digamos, me encanta la discusión de la economía, me apasiona. Necesito reconocer las cosas que creo que se hicieron mal, que las hizo mal mi partido, que las hizo mal ideas con las cuales pude haber estado de acuerdo, porque es la única manera de poder superarlo a eso y de poder proponer una solución que realmente resuelva los problemas de Argentina hacia adelante. Bueno, les agradecemos la visita. Gracias a María ustedes. Eugenia, muchas gracias. Placer. Martín, muy agradecidos. Y ahora vamos a hacer una tanda, dale. Muy bien, seguimos aquí. Esto es el show del teléfono. ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¡Jaime! ¡Jaime Durán, Barba! Estaba disfrutando de tu programa, que es espectacular. Muchas gracias, Jaime, pero qué sorpresa que está en Quito, en Ecuador. Así es, ganando en dólares. Pero amo la política y verlos tan apasionados contagia. Me Es gustan cierto. mucho los pullovers de Osvaldo Bazán. Sí, Están pensados. ¿Bazán serviría como candidato, Jaime, que sabe tanto de Bueno, este tema? pues a mi juicio Bazán era mucho mejor candidato que Martín Tetaz. Ah, bueno, está bien. Eso yo se lo he dicho a Horacio, pero me dijo que lo de Tetaz fue un favor que le pidió la Nata, que se lo quería sacar de encima sin pagar indemnización. Está muy bien. Y acá no me querían sacar de encima. Por Está ahora así. no queremos, estamos muy bien con Bazán, pero acaba de decir un párrafo ahí que está cerca de Horacio, ¿no es cierto, Pablo? Que está Jaime cerca de Horacio. Rivera, está muy Nunca cerca. deja de hablar Larreta con Jaime. Bien, Jaime. Así es, así es. ¿Tú conoces, digo, la frase de los chinos que decían crisis es igual a oportunidad? Sí. ¿Sabes qué quiere decir? Muy simple. Que Argentina tiene una oportunidad cada 5 años y cada 10 una gran oportunidad. Y ahora no les quisiera spoilear, pero si sigue subiendo el dólar, no se dan una idea de la oportunidad que van a tener. Qué terrible. Es así. Bueno, Es así. El otro día me decía Jeff Bezos, a quien asesoro, por supuesto. ¿cómo? Perdón, no. El Jeff dueño de Bezos. Amazon. Sí, sí. El que me fue al decía- espacio. Me decía, Jaime, avísame cuándo va a estallar la próxima crisis argentina porque la quiero ver desde el espacio. Está muy bien. Sí. Es así. Está muy Argentina bueno. es divertidísima, Bueno, Jaime, sobre todo para verlo.
para ver cómo explota desde afuera, ¿no? Está muy bien, desde el palco, Así desde el es. palco sudamericano. Desde el palco. Bueno, me muchas despido gracias. porque hay un móvil de Chano. Chau. Ah, sí. Nos maneja el también Sabe todo. Es que también Edgar Barba sabe todo, sabe todo. Carlos Sayans desde la puerta del Otamendi. Hola, Carlos. Así es, el lugar donde se está esperando las novedades con respecto a la salud de Chano Carpentier. Lo que te puedo contar ahora es que ya hace más de 1 hora y media se ha retirado la mamá, que estuvo acompañándolo todo el tiempo aquí, tratando de interiorizarse del estado de salud de su hijo. Por ahora lo que falta es que haga esta declaración ante la policía, porque claro, entre lo que ha sucedido todavía no hay una declaración formal ante la policía de los hechos y sobre todo las denuncias graves que ha hecho, sobre todo en las últimas horas. Por ahora lo que se sabe es que está en estado muy delicado Chano, que se lo ha operado, que se le ha extirpado el vaso, parte del páncreas y un riñón, y que se le han dado varias transfusiones de sangre, pero que su estado realmente es muy delicado. Son fundamentales las próximas horas y se está siguiendo minuto a minuto su evolución aquí en la sala de terapia intensiva del sanatorio Otamendi. Todo esto habrá que aguardar la evolución. Obviamente el sanatorio no está brindando partes médicos a la prensa, sí se los está dando a la familia, que es la familia la que a medida que los tiene los hace conocer o los hace saber. Habrá que esperar todavía entonces la evolución de Chano después de este hecho y un estado de salud que realmente por este momento es muy delicado. Carlos, muchísimas gracias. Bien, y vamos a hacer una última tanda.